acaba de llegar a Mujeres 360. Estamos platicando del despido por embarazo. Joyce, a ver, Jacqueline dijo una palabra antes de ir a la pausa, una frase que me impactó mucho. Estás dejando, al momento de despedir a una mujer por embarazo, no solamente estás dejando a una mujer y a una familia a lo mejor sin ingreso, porque además hay muchas familias que la mujer es la que lleva las riendas, sino a una sociedad también. No le estás ayudando a crecer. Es correcto. Y yo quisiera poner también sobre la mesa el tema de si la impunidad con la que actúan así los empleadores y la sociedad en su conjunto es la que nos deja así. Es decir, nosotros tenemos normas, la Ley Federal de Trabajo, tenemos también en la Ciudad de México un artículo en el Código Penal que deja como un delito el despido por embarazo. Sin embargo, sigue pasando en la misma tasa que antes y no vemos realmente, a pesar de que sí hay quejas en la COPRED, pero la cantidad de mujeres que están utilizando el sistema legal, ya sea el penal o ya sea el laboral, para resarcir, para tener de alguna manera una compensación, y no solo compensación, sino una validación de su papel y su derecho a la maternidad, es muy pequeño. Son muy subrepresentadas las mujeres en estas instancias. Y la pregunta es ¿por qué? Claro, ¿qué pasa con la ley? Pues mira, no solamente es un tema de la ley, pues, ¿no? Yo he criticado mucho y estuvimos en el Senado, yo ya estuvimos ahí en el Senado pidiendo también, por ejemplo, una modificación a la ley del Seguro Social. ¿No? La ley del Seguro Social dice que si a ti te contratan con tal número de semanas, el Seguro Social ya no va a asumir tu maternidad, ya no va a asumir los gastos de tu maternidad. Entonces, aunque la ley del trabajo dice que si estás embarazada no es obstáculo para que no te contraten, por otro lado el Seguro Social, ¿no? Sí dice, a ver, pero ¿de cuántas semanas, no? Sí, porque no vaya a ser que nada más quieran buscar el trabajo para que el Seguro Social les pague. Si te das cuenta, hay una serie de prejuicios, pero acá, además, hay mentiras, y yo creo que ahí me vas a poder ayudar mucho en estos datos. Existe la idea de que una mujer embarazada me va a costar. Es decir, se me va a ir, además de cada mes que la va a mandar al doctor, se me va a ir 3 meses. Mes y medio antes y mes y medio después, ¿no? Luego, y en esos 3 meses, ¿quién va a hacer su chamba? O va a tener que capacitar a alguien de la empresa, o de la fábrica, o del negocio, o voy a tener que contratar a alguien. Entonces, todo eso lo ven como un gasto. Darlene, que es la presidenta de la Junta del Trabajo, nos hizo una cuenta muy interesante en donde ella decía, falso, no te cuesta más. Es más, salías casi perdiendo más el hecho de tenerla que liquidar, porque además luego nos tenemos que pelear porque la liquidación sea al 100%, claro. Porque luego las quieren liquidar por el 20, 30, 40%, claro. Porque como es tu culpa haberte embarazado, negoció tu liquidación. Sí, claro. Y además te va a costar el abogado. En fin, ella hacía toda esta cuenta y lo que decía, al final es mucho más costoso para una empresa entrar a un litigio laboral, ¿no?, que hacer una acción de prevención. A ver, ¿qué pasa si un varón se rompe la pierna y se va 1 mes y medio hospitalizado? ¿No? Pues lo prevés igual, ¿no? También estarías que lo despida. Estarías frente a una situación semejante, ¿no? Claro. Joyce. También es muy común que a ese varón lo despida. Lo que yo quiero decir, yo he visto también las cuentas que hizo Darlene, el tema es que depende de qué tan optimistas o pesimistas somos sobre la aplicación de la ley, número 1, y número 2, si las mujeres de hecho acceden a estas instancias. Entonces, en la cuenta que ella hizo, por ejemplo, toma en cuenta que la mujer tiene un trabajo formal, está dada de alta en el IMSS y por lo tanto, según la ley del Seguro Social, el IMSS es el que paga su salario durante esas 12 semanas. De modo que si yo tengo que pagarle algún extra porque casi nunca voy a contratar a una nueva persona, ese extra que le pago está más que compensado por el hecho de que a la mujer que se fue yo no tuve que pagarle su salario porque el IMSS lo paga. Claro. Pero es que hoy en día
a nivel nacional, casi 50% de la fuerza laboral de este país no tiene IMSS. Por supuesto. Ok. Segundo supuesto, todas las mujeres demandan. Hoy en día, la cifra que yo tengo de la Junta, la última cifra que he podido tener de la Junta local, es que hay 250 demandas por mujeres que alegan ser despedidas por embarazo. Que es muy bajo. ¿Será que son 250 si la cifra de la ENOE dice que son 33% de las mujeres en la Ciudad de México entre 20 y 40 años que fueron despedidas en el último año refieren que es despido por embarazo? Entonces las mujeres tenemos no una cifra acuden. negra ahí, tenemos verdaderamente una cifra negra, pero además cuando van a poner la denuncia a COPRES o a la Procuraduría del Trabajo, muchas veces lo que hace la fuente empleadora es que negocia con ellas por fuera. Claro, quienes hemos sido madres sabemos lo que significa un embarazo, ¿no? Y entonces les dicen, mira, desiste, ya retira la denuncia que pusiste en COPRED o que pusiste en la Junta, ¿no? Y tú y yo aquí nos arreglamos, mira, va a ser una lata, estás embarazada, vas a tener que ir a la reunión. Entonces también empiezan a hacer una labor de convencimiento. Entonces lo que hemos hecho en COPRED, que cuando una mujer llega a poner una denuncia por despido, por embarazo, inmediatamente le damos el seguro de desempleo. Okay. Que a lo mejor no es esta compensación de tu sueldo, o a veces sí, por el empleo informal. Y además le mando médico en su casa, de tal suerte que ella se sienta con cierta certeza de que va a tener un ingreso y va a tener un servicio médico, y podemos continuar con el proceso de denuncia y llegar hasta el final. Porque si no, la misma condición pues las hace decir, bueno, ya, que me vas a dar el 30, bueno, ya dámelo. Sí, ya, ¿para qué meto en ya más para problemas? Que sigo discutiendo. ¿En dónde se despide más por embarazo? ¿En el sector público o en el privado? Los casos que yo tengo es en el sector privado, indiscutiblemente. El de gobierno, pues, ¿no? Los entes de gobierno, más bien la problemática que tenemos son con las mujeres que están por honorarios. ¿No? En donde se embarazan y entonces ya no les renuevan el contrato, o sea, ya no las vuelven a contratar por honorario. Entonces, no hay claramente un despido por honorario, sino ya no hay una recontratación después por honorario, pero atrás indiscutiblemente existe esta conducta. Ya. Pero es bajo. No, donde más está es en el privado. Es en el privado, todos los niveles, todas las ramas, restaurantes, empresas, fábricas, la papelería de la esquina, ¿no? Es lo mismo. Todos tienen esa misma conducta. Joyce. De hecho, si controlamos por nivel educativo, por salario, eso es algo que yo he hecho con los datos de esta encuesta nacional de ocupación y empleo. Si yo controlo por niveles de educación de las mujeres, por niveles de salario que ellas declaran en la misma encuesta, no ve uno una tendencia clara. De hecho, el despido por embarazo es muy común en niveles educativos altos. Además, ¿por qué? Por la misma cosa que hablamos hace un momento. Lo puedo hacer con impunidad. Y una mujer con un nivel educativo más alto probablemente tiene más miedo de adquirir una reputación mala por demandar, por poner una queja. Existe la leyenda urbana, que no es tanto una leyenda, de boletines, de redes, donde los empleadores de cierta industria comparten información sobre si un trabajador o una trabajadora han iniciado algún proceso de queja. Y una mujer más educada es probablemente una mujer más especializada. Claro. Y entonces tiene un nicho en el mercado laboral. Y por lo tanto... Y que a lo mejor es reducido. Exacto. Yo como profesora de Economía y Derecho, hay 3 o 4 universidades donde yo podría trabajar. De acuerdo. ¿Qué tal si yo... Te boletinan. Me boletinan, por ejemplo, ¿no? Digo, yo pienso que se haría en mi empleador, no lo haría, pero digamos, conforme uno es más educado y una es más educada, entonces tiene un mercado laboral tal vez de mayor calidad, pero también más chico.
donde Claro. la reputación importa mucho. Entonces, muchas Claro. veces yo pienso, es por eso, aunque estas mujeres tienen acceso a buenos abogados, probablemente entienden la ley mejor, pero deciden con mayor proporción no usarla. Ahora, te voy a Claro. contar la otra parte de la moneda. Cuando llegan a poner la denuncia por discriminación por este hecho, nosotros llamamos a conciliar, viene la fuente empleadora y la fuente empleadora dice, sí, efectivamente, me equivoqué, nunca aceptan totalmente la discriminación, hay quienes sí, hay quienes no, pero no importa. Le dicen a la mujer, regresa al trabajo. La mayor parte de las mujeres no quieren regresar. ¿Por qué? A ver, porque tú vas a regresar a un lugar donde evidentemente no te quieren, Claro. te maltrataron e hicieron menoscabo de tu dignidad. Y no valoran tu Y trabajo, la además. venganza, tú no sabes en qué momento va a venir, Ujú. porque a la próxima te van a decir Sí. que te robaste la pluma, el lápiz, ¿no? Sí, claro. Y entonces es un problema muy grave que la reparación del daño no necesariamente se resuelve con la reinstalación. Hay veces que logramos, si son tiendas muy grandes, que me las muevan a otra tienda, a otra agencia, con otra oficina, y Ujú. esas se resuelven. Pero cuando mi jefa tienes que seguir siendo tú la que me corriste Sí, no, y bueno, que porque no, eso te no fui a funciona. denunciar, ahora trabajo contigo otra vez. Sí, no. Entonces, el problema es verdaderamente grave, muy complejo, y en donde la fuente empleadora, además, reiteradamente se siente del lado de la razón. Joyce, ¿qué consejos dejas? El primero es que la Ley Federal de Trabajo queda muy corta con las mujeres en su embarazo y después. La Ley Federal de Trabajo sí dice que es prohibido despedir por embarazo, pero también dice que es prohibido despedir porque el trabajador volvió redundante o porque mi negocio no va bien. Ujú. Y los equipara. No hay ninguna penalización adicional por despedir a una mujer por embarazo. Joyce, Jacqueline, muchísimas Muchas gracias gracias a ti. por venir a platicar con nosotros a Mujeres 360. De Muchas verdad, interesantísimo. Y bueno, pues es un tema que es una realidad, ¿no? Que hay que seguirlo trabajando y que además la mujer está protegida, de alguna manera. Así es, hay por que la hacer ley. valer el derecho. Claro, por la ley y por diferentes organismos. Y usted que estuvo escuchándonos, si es mujer y se quiere embarazar, no se preocupe, adelante.